absoluta, y los haré horror y desolación perpetua. Además, quitaré de ellos la voz de mirra y la voz de alegría y la voz del novio y la voz de la novia, el ruido de las piedras de molino y la luz de la lámpara, y toda esta tierra será desolación y un horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. En el capítulo 29 de Jeremías, esto se repite. Versículo 10, porque así dijo Jehová, después de que 70 años se cumplan en Babilonia, os visitaré y cumpliré mi buena palabra hacia vosotros al causar que regresen a este lugar. Porque yo conozco los pensamientos que tengo hacia vosotros, dijo Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Y después en el versículo 12, y entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, y me hallaréis cuando me buscaréis con todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y os volveré de vuestra cautividad, y os congregaré de todas las naciones y de todos los lugares a los que os he llevado, dijo Jehová, y os traeré de regreso al lugar del cual he causado que seáis llevados cautivos. Ahora Jeremías da la profecía de la cautividad babilónica e indica que durará 70 años, en primer lugar en el capítulo 25 y después enfatizando no la cautividad, sino la restauración 70 años después. Él repite la profecía en el capítulo 29. Ahora, con eso en mente, observe el 9º capítulo de Daniel y verá cómo todo esto comienza. Versículo 2. En el año primero de su reinado, esto es el reinado de Darío, quien fue el rey del imperio medo-persa, su primer año, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años. Esto es la duración de la cautividad, de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahora, Daniel está leyendo Jeremías. No es que Daniel por primera vez descubre Jeremías. Él ha sabido lo que Jeremías profetizó. Pero ahora Daniel ha estado en cautividad 68 o 69 años. Y él sabe que está muy cerca del tiempo de la restauración. Y sin duda alguna él está familiarizado con el hecho de que Isaías lo predijo. Y predijo que sería Ciro quien daría el decreto para regresar. Y yo creo que Darío y Ciro son el mismo individuo. Lo más probable es que Darío sea un título y Ciro sea su nombre propio. Y entonces él percibe que el cumplimiento de la indicación de Isaías con respecto a Ciro es posible. Él sabe que él mismo ha estado en la cautividad por 68, 69 años. Y si Dios comenzó a contar los 70 con la primera deportación, tiene que estar muy cerca cuando el Señor va a restaurar a su pueblo, a su tierra. Pero él también sabe que Jeremías dijo que sería cuando el pueblo volviera su corazón hacia mí, y cuando el pueblo me buscara con todo su corazón, y cuando el pueblo se volviera en una dimensión espiritual. Y entonces inmediatamente después, en el versículo 3 del capítulo 9, él vuelve su rostro al Señor para buscarlo mediante oración y súplica, con ayuno y cilicio y ceniza, y él comienza a confesar su pecado y los pecados de su pueblo. En otras palabras, él sabe que tiene que haber una respuesta espiritual que precipite el fin de la cautividad. Entonces Daniel está estudiando las profecías para poder entender la agenda de Dios. Ahora, quiero decir en este punto que eso es precisamente lo que debemos hacer. Nos estamos esforzando por entender Daniel para que nosotros también podamos tener un marco profético, para que también nosotros podamos entender lo que está sucediendo en el flujo de la historia. Y esto, francamente, es una muy buena ilustración de cómo entender la profecía. Únicamente señalaría una cosa que simplemente me confronta aquí de manera fuerte, y eso es que Daniel, cuando él leyó el término 70 años, ¿qué pensó él que eso significó? Él pensó que significaba 70 años, ¿no es cierto? Lo que me sorprende es que conforme usted lee a varios y diferentes comentaristas bíblicos, es que cuando la Biblia dice 70 años, inmediatamente entran a un estado de mente de hocus pocus, se inventan todo tipo de símbolos fantásticos que no fueron el caso en la mente de Daniel. Y creo que también es interesante que cuando Daniel descubrió cuál fue el marco profético, él no se volvió un promotor de la profecía y se puso su pijama y se sentó en el techo. Él no nada más jugó a la fascinación con la profecía. Él se arrodilló y comenzó a confesar su pecado para prepararse para lo que Dios iba a hacer. Esa es una respuesta apropiada, porque Dios le había dado desde
el capítulo 26 de Levítico la condición de bendición, y la condición de bendición fue la confesión de pecado y obediencia a los estándares de Dios. Entonces Daniel ora, y él ora del versículo 13 al 19. Y en el versículo 20 viene la respuesta. Y ese es el texto que vamos a ver en esta noche. Ya lo comenzamos, simplemente vamos a avanzar. Es un texto tremendo. Ahora, en primer lugar, mencionamos que hay tres perspectivas y tres personas en este pasaje de los versículos 20 al 27. En primer lugar, están las circunstancias de Daniel, después la venida de Gabriel y finalmente la comunicación de Dios. Ahora, ya hemos visto las circunstancias de Daniel en el versículo 20. Él estaba hablando, llorando y confesando su pecado y los pecados de su pueblo Israel. Él estaba presentando sus súplicas delante de Dios, y su preocupación fue por el monte santo de Dios, no por sus propios propósitos, ni sus propias metas, ni sus propios proyectos, sino los de Dios. Y entonces él se está comunicando con Dios. Esa es su circunstancia en el momento. Después pasamos, en segundo lugar, a la venida de Gabriel, en el versículo 21. En el proceso mismo de que Daniel está involucrado en oración, Gabriel llega. Y dice el texto que voló rápidamente. No le toma mucho tiempo a los seres angélicos volar del cielo a la tierra, y se movió rápidamente. Y vino con una respuesta increíble. Él dijo al final del versículo 23, entiende, pues, la orden y entiende la visión. En otras palabras, Gabriel le dijo a Daniel, no te pierdas esto. Y sabe una cosa, inclusive los mejores de nosotros, en cierta manera, podemos salirnos de sintonía, ¿no es cierto? Inclusive los mejores de nosotros podemos llegar a momentos en nuestras vidas en los que por nuestra debilidad humana, en cierta manera, perdemos realidades grandes. No estoy bajo ninguna ilusión y quiero que sepa que yo sé que usted no oye todo lo que yo digo. Yo sé eso porque escucho respuestas equivocadas cuando le hago a veces a ustedes preguntas. Yo lo sé. Y yo sé que usted se sintoniza y se desintoniza. Usted puede ser distraído por alguien enfrente de usted que está haciendo algo, o su mente divaga, pero quiero decirle a usted lo que Gabriel le dijo a Daniel, no se pierda esto. Y si usted se distrae un poco, consiga la cinta. Ahora, Dios sabía que podía haber inclusive en un hombre como Daniel, un hombre bueno, un poco de una mente que se distraía en algo tan complejo como esta profecía que está por venir. Y él podía perderse un poco en los detalles. Y entonces él le dice, si vas a entender algo, por favor, entiende esto. Todavía no lo has aprendido todo, Daniel. Algo que debe ser dicho aquí para la humildad, que todavía puede escuchar y todavía aprender. Muchos de nosotros necesitamos ser librados de la idea falsa y fatal de que ya lo tenemos todo. El Señor me libra de ese pensamiento todo el tiempo. Eso me lleva al tercer punto, la comunicación de Dios. Porque en los versículos 24 al 27 usted tiene el mensaje que Gabriel trae de Dios. Las circunstancias de Daniel, él está orando. La venida de Gabriel, enviado por parte de Dios con la respuesta. La comunicación de Dios, la profecía más increíble con respecto a la historia de Israel jamás dada en la Biblia. Y comenzamos la última vez a verlo. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de santos. Es la expresión literal. Ahora, simplemente a manera de recordatorio, esta es la perspectiva general. Gabriel dice, tengo una profecía. Un periodo de tiempo llamado 70 semanas en el texto es determinado. Ahora, esa palabra determinado tiene que ver con el plan soberano, eterno de Dios. De manera amplia es que Dios controla todo acontecimiento futuro. Literalmente la palabra hebrea significa cortar. Es como si Dios simplemente ha cortado o ha liberado un periodo de 70 semanas. Lo ha sacado de la historia humana y en ese periodo Él va a cumplir sus propósitos con su pueblo Israel. Observe de nuevo en el versículo 24. No solo es determinado por Dios, sino que es determinado por Dios sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Eso se está refiriendo al pueblo de Daniel, quienes eran los judíos, y la ciudad de Daniel, la cual es Jerusalén. Entonces es una profecía acerca de los judíos y Jerusalén, en contraste a las profecías previas en el libro de Daniel, las cuales estaban lidiando primordialmente con las potencias mundiales gentiles. Esta trata con Israel. Y el propósito de todo es dado aquí en el versículo 24. Hay un propósito sextuple para este periodo de 70 semanas. Hay 3 positivos y 3 negativos. Los primeros son negativos. Terminar la transgresión, esto es, refrenar el pecado en principio. En segundo lugar, terminar con los pecados, en plural.
no solo refrenar firmemente el pecado en principio, sino romper el poder del pecado en específico, no solo el principio del pecado, sino los pecados mismos. En tercer lugar, hacer la reconciliación, o literalmente es la palabra usada en Génesis para la brea que Noé colocó en su bote. Y lo que significa es cubrir la iniquidad, ser una cubierta para la iniquidad. Y sabemos que la cobertura para la iniquidad no fue nada menos que la sangre expiatoria de Jesucristo. Entonces ha determinado un periodo de 70 semanas para quitar el pecado en general como un principio, el pecado en específico como un acto, y para hacer reconciliación o cobertura o expiación por la iniquidad. Y habiendo enfrentado el pecado, entonces hay tres cosas positivas. Él va a traer justicia eterna. Este es un gran pensamiento y realmente no lo desarrollamos la semana pasada. Permítame tan solo darle una nota a pie de página. La palabra realmente significa la justicia de la eternidad o la justicia de las épocas. ¿Sabe usted que hay una justicia de la eternidad? En otras palabras, hay un estándar verdaderamente justo, hay una justicia en la mente de Dios que es la justicia de la eternidad, pero nunca ha sido traída a la tierra. Operamos en un sistema hecho por el hombre. La justicia de las edades indica que hay reglas y estándares de vida que son correctos y siempre han sido correctos y siempre están correctos y son los estándares de Dios y ahora no están de moda en el mundo. Pero vendrá un día cuando las 70 semanas se acaben, que el mundo y todos los principios del hombre serán controlados de manera eterna por principios eternos de justicia y equidad que Daniel llama la justicia de las edades. Después el Señor sellará la visión y la profecía. Esto es, habrá un fin en la revelación. Ya no habrá más necesidad de revelación escritural o revelación profética. Isaías 2 nos dice que Dios morará en la presencia de la tierra y será nuestro maestro y las naciones serán traídas delante de Él para aprender. Dios mismo enseñará. Y después finalmente ungir un santo de santos. Habrá en el reino la construcción de un templo milenario y eso va a ser algo maravilloso. Ahora usted tiene el panorama. Este es un concepto consumado. 70 semanas son determinadas. Al final de esas 70 semanas, Dios habrá enfrentado de manera total con el pecado y habrá traído de manera total la justicia eterna. Vendrá un final para la revelación y Él establecerá un tipo de adoración en un templo como nunca jamás ha conocido el mundo. Y todo esto, amados, se está refiriendo, creo yo, al reino milenario y se extiende inclusive al reino eterno de Jesucristo. ¿Qué está diciendo entonces? Escúchelo. Hay un periodo de tiempo de 70 semanas que llega hasta el final del día del hombre y el establecimiento del reino eterno de Jesucristo. Dios ha cortado este periodo. Ahora hay una clave para todo esto. Las primeras dos palabras del versículo 24, 70 semanas. ¿Qué son? Bueno, el término para semanas, shabuar, shabuim en hebreo, no significa semana, significa 7. 70 sietes. En sí mismo no identifica días, no identifica semanas, no identifica meses, no identifica años. Simplemente significa 70 sietes. Y entonces, cuando usted ve el término, usted tiene que obtener su significado del contexto o de los versículos que lo rodean. Y estoy convencido, como lo están casi todos, ciertamente todos los eruditos bíblicos evangélicos, que se refiere a años. No semanas de días, sino semanas de años. ¿Por qué? Bueno, Daniel ya estaba pensando en 7 de años. Versículo 2, él estaba pensando en los 70 años de la profecía. Entonces él estaba pensando en términos de años. Y hay un sentido en el que veo un juego de palabras aquí. Daniel está pensando, Señor, 70 años y todo se acabará. Y Dios le está diciendo, no, 70 veces 7. 70 sietes. Todavía no estás ahí. Oh, habrá una restauración a la tierra después de las 70. Pero hay mucho más después de eso, hasta que todo el pecado haya sido enfrentado y la justicia eterna haya sido traída. Y entonces creo que él parte a partir del pensamiento mismo de las 70. Y permítame añadir otra razón por qué creo que se refiere a años. Los judíos tenían el concepto de semanas de años. Por ejemplo, el reposo de la tierra debió ocurrir, según Levítico 25, 3 y 4, cada 7 años. En otras palabras, habían 6 años en los que usted trabajaba su tierra y el 7º año su tierra tenía que reposar. Y entonces veían los años en términos de semanas de 7. Y después de 7 semanas, de 7 años, en el año 49 llegaba un año conocido como ¿qué? El año del jubileo. Y la tierra reposaba
y todos los terrenos o parcelas regresaban a sus dueños originales, y todas las deudas eran perdonadas, y todos los esclavos eran liberados. Y entonces un múltiplo de estas semanas de años era algo muy conocido para el pensamiento judío. Y quiero añadir otro pensamiento. Otra razón por la que yo creo que se refiere a años es porque la única otra ocasión en la que Daniel jamás usa el término Shavuá o 7, él lo usa en el capítulo 10, versículos 2 y 3. Y conforme él se refiere al término en el versículo 2, él dice 3 semanas completas, y después en el versículo 3, 3 semanas completas. Y lo que él usa ahí es la palabra para días. Él lo usa específicamente para días en el hebreo. Y es casi como si él coloca la palabra días en referencia a semanas en el capítulo 10 y lo deja fuera en el capítulo 9 para que usted sepa que hay una diferencia. Pero creo que hay otro pensamiento que es simplemente sorprendente en esta profecía. Ahora, sígame en esto. Daniel sabía esto. Daniel sabía que una de las razones por las que los hijos de Israel habían sido llevados a la cautividad, ahora escucha esto, una de ellas, hubieron varias, pero una de las razones por las que fueron llevados a la cautividad fue porque ellos habían violado de manera constante ese reposo de cada séptimo año. Se habían vuelto avaros y materialistas y habían trabajado en esa tierra 6 años, y en lugar de dejar ese séptimo año que reposara la tierra para que se restaurara, trabajaron en esa tierra ese séptimo año y siguieron haciéndolo y siguieron haciéndolo y siguieron haciéndolo y violaron año de reposo tras año de reposo tras año de reposo tras año de reposo. Y esa es una de las razones por las que fueron quitados de la tierra, porque Dios quería darle a su tierra su reposo apropiado. ¿Se da cuenta? Y si ellos no hubieran dejado que la tierra reposara cuando estuvieron ahí, entonces Dios la iba a vaciar de ellos y la iba a dejar reposar en los términos de él. Y en 2 de Crónicas 36, 21 dice, para cumplir la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hablando de la cautividad, hasta que la tierra hubiera disfrutado de sus años de reposo, porque mientras que la tierra permaneciera desolada, ella guardó los años de reposo hasta cumplir 70 años. ¿Cuánto es eso? 70. Ahora escuche, esta es una verdad tremenda. Dios dice van a estar fuera de esa tierra durante 70 años. ¿Sabe por qué? Porque habían violado ¿cuántos años de reposo? 70. Habían violado 70 años de reposo. ¿Cuántos años tomaría para que usted violara 70 años de reposo? 490. Parece que lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo es que así como ellos habían violado el año de reposo durante 490 años, entonces 490 años más serían determinados para su historia. Sorprendente. En sus 800 años como nación, habían violado 70 de sus años de reposo. Entonces Dios usa el mismo número de años violados como la base de su plan futuro. Y cada año en la cautividad fue por un periodo de 7 años, cuando el año de reposo fue violado. Hombre, Dios es muy exacto, ¿no es cierto? Y entonces yo creo que estas son semanas de años. Y leí un comentario que dijo, bueno, no podemos estar seguros de que son años. Podrían tan solo ser simbólicos de movimientos. Podrían significar días o semanas o periodos largos. ¿Sabe una cosa? Esas son invenciones hocus pocus con muchos espacios. Daniel no tuvo problema alguno con 70 años. Él entendió eso. Ahora, ¿cuál es la extensión de estos años? ¿Cuánto dura un año? Dice usted, es fácil, 365 días. No, no es tan fácil, porque no todo el mundo usaba el año de 365 días en el tiempo de Daniel. ¿Qué le parece eso? Dice usted, ¿qué tipo de año usaban ellos? Bueno, algunos usaban un año de 360 días y después tuvieron que incluir ahí un mes extra de vez en cuando para que pudieran estar al día. Dice usted, bueno, ¿a qué año se refirió la profecía? Es muy importante. Bueno, yo creo que la profecía se refiere a un año de 360 días. Ahora, sígame. Aquí es en donde separamos a los hombres de los niños. Esto se va a volver pesado. Aguanten. Según Génesis, el diluvio, ahora dice usted, espera un momento, ¿cómo es que entramos al diluvio? No se preocupe. Vamos a regresar a Daniel. La Biblia dice en Génesis 7:11, no vaya y simplemente escuche. Si usted comienza ahí a tropezar en su Biblia, usted se va a encontrar bajo la cama recitando el alfabeto griego. Simplemente aguante ahí. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Vamos a acabar esto. Muy bien. Según Génesis 7:11, el diluvio comenzó
en el día 17 del mes segundo. Y el diluvio llegó a su fin en el día 17 del mes séptimo. Ahora, si el diluvio comenzó en el día 17 del mes segundo y terminó en el día 17 del mes séptimo, ¿cuántos meses duró el diluvio? Muy bien, grupo, 5 meses. 5 meses. Dice usted, ¿por qué es tan interesante eso? Escuche esto. En Génesis 7:24 y en Génesis 8:3, la Biblia dice que el diluvio duró 150 días. Ahora, si el diluvio duró 150 días y los judíos contaron eso como 5 meses, ¿cuántos días tuvieron sus meses? 30 días. 12 meses de 30 días equivale a un año de 360 días. Entonces creemos que los judíos operaron en base a un calendario de 360 días por año. Los meses más tempranos conocidos, usados en ese entonces en el texto bíblico, fueron meses de 30 días, dándonos un año de 360 días. Y de vez en cuando ellos incluían un montón adicional para ponerse al día con el año solar. Ahora, permítame darle otro pensamiento. ¿Está listo para escucharlo? Daniel 7 dice que la gran tribulación va a durar un tiempo, ese es 1, tiempos, eso es 2, y medio tiempo, esa es la mitad. Tiempos, tiempo y medio tiempo, 3 y medio. Apocalipsis 13 dice que la tribulación va a durar 42 meses. Y Apocalipsis 12:6 dice que la tribulación durará 1260 días. Ahora, ¿no es eso interesante? Tenemos 3 diferentes marcos de tiempo para la tribulación. En un lugar dice 3 y medio años, en un lugar dice 42 meses y en otro lugar dice 1260 días. 3 y medio años equivale a 42 meses. ¿Es correcto? Es correcto. Le voy a decir que es correcto. 36 más 6, 3 y medio. Muy bien. 3 y medio equivale a 42 meses. Pero si 42 meses equivale a 1260 días, tienen que ser meses de 30 días. No hay otra manera. Entonces, de nuevo descubrimos no solo en Génesis, sino de manera clara en Apocalipsis que la Biblia todavía está contando en base al mismo reloj. Los meses son meses de 30 días. Entonces, Daniel habría usado un calendario bíblico profético. Él no habría usado el año pagano de 365 días. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un periodo de 490 años de 360 días. ¿Todavía está conmigo? 490 años de 360 días. Ahora dice usted, ¿cuándo comenzó este periodo? Porque si podemos descubrir cuándo comienza, podemos descubrir cuándo termina. Está pensando correctamente, eso es correcto. Descubramos cuándo comienza. Inclusive le dice en el versículo 25. Y simplemente dice esto, y me gusta esto. Sabe, pues, y entiende. Él continúa diciendo esto a lo largo del texto. Ahora escuche esto. Comienza desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora eso es bastante claro, ¿no es cierto? Dice usted, hombre, estamos en muy buena forma. Comienza exactamente en el mandato a restaurar y edificar Jerusalén. Eso es fabuloso, excepto que hubieron 4 de esos mandatos. 4 de ellos. 3 de ellos son dados en el libro de Esdras. 1 por Ciro, 1 por Darío y 1 por Artajerjes. Y después hubo un 4 por Artajerjes, un segundo de él. Ahora, ¿cuál es con el que comenzamos? Porque todos fueron dados en fechas diferentes. Y si todos comienzan en un tiempo diferente, todos van a terminar en un tiempo diferente. Y hay mucho debate para determinar cuál de estos es el correcto. Ahora, algunos dicen que el primer decreto de Ciro es el correcto. Este es, y lo encuentran, por cierto, si usted está interesado en el primer capítulo de Esdras. Y entonces dicen, el primer decreto de Ciro es del que está hablando. Y el razonamiento es que en Isaías 44, la Biblia nos dice que Ciro sería el siervo de Dios, quien guiaría al pueblo, dejaría que el pueblo regresara a la tierra, a reconstruir su ciudad y demás. Entonces, dicen, los 490 años comenzaron cuando Ciro emitió el primer decreto. ¿Sabe cuándo fue eso? 536 antes de Cristo. Muy bien, tomemos eso. Digamos que comenzó en el 536 antes de Cristo y partimos de ahí. Y por cierto, si usted nota ahí en el versículo 27 dice, y él confirmará el pacto con muchos por una semana. Por una semana. La 70ª semana es cortada de las otras 69. Entonces no podemos contar esa. Veremos en dónde entra eso más adelante. Entonces, de regreso al versículo 25. Comienza con una orden para construir Jerusalén y va ¿a qué? Al Mesías. Serían 7 semanas y 62 semanas. 7 y 62 es 69. Las primeras 69 o 483
de las 490 comienzan con un decreto y terminan con el Mesías. Y entonces algunos eruditos dicen que tiene que ser el primer decreto, tiene que ser el decreto de Ciro, porque en Isaías 44, 24 al 28, Isaías dijo que Ciro emitiría este decreto y demás, pero ¿sabe lo que sucede? Cuando usted va con 483 años del 536 antes de Cristo, usted termina alrededor del 54 antes de Cristo, y usted no puede tener al Mesías 54 años antes de Cristo. Usted tiene un problema. De hecho, Cristo realmente no comienza su ministerio sino hasta el 30 después de Cristo. Y entonces está 80 años de retraso. Usted dice, sí, pero está cercano. Pero Dios no nada más está cercano. Dios no nada más se acerca. ¿Y sabe lo que este hombre dijo, el que se aferra a esta postura? Él dijo, bueno, la solución es que el calendario de Ptolomeo y la lista de Ptolomeo de los reinados de los reyes tiene un margen de error de 80 años. Esa no es una solución. Usted no puede probar eso. Usted no nada más puede decir, bueno, nos quedamos 80 años cortos, por lo tanto la historia está 80 años corta. Eso no es demasiado convincente, no hay prueba para eso en absoluto. Entonces no aceptamos ese primer decreto. Y le voy a decir otra razón por qué. Porque en el primer decreto de Ciro no hubo orden para reconstruir la ciudad, únicamente el templo, únicamente el templo. Después hay algunas personas que dicen, no, nadie dice que es el segundo decreto de Darío, pero pasan al tercero y dicen, es el primer decreto de Artajerjes en el 458 antes de Cristo. Y eso está avanzando un poco en el calendario, unos 80 años aproximadamente. Están tratando de compensar con ese periodo de tiempo que falta. Y entonces dicen 458. Y si vamos 483 años del 458, el cual es el decreto de Artajerjes, terminamos en el 25 después de Cristo. Bueno, ese es un problema. 25 después de Cristo, porque lo único que puede estar remotamente cercano al 25 después de Cristo será el bautismo de Cristo. Y el bautismo no fue su presentación como Mesías. El bautismo fue la aprobación del Padre. Eso fue entre sí mismo y Dios. Ni siquiera hay un comentario que alguien hizo en torno a alguna afirmación acerca de eso en absoluto. Ni siquiera sabemos si oyeron lo que estaba pasando. Oyeron un ruido. Y por cierto, el primer decreto de Artajerjes tampoco dijo nada de la ciudad, únicamente del templo. Nada acerca de restaurar y reconstruir la ciudad. Hay otra alternativa. Y ese es el cuarto decreto, el cual es el segundo decreto de Artajerjes. Básicamente, hay dos que han encontrado el hilo de la verdad y ha sido sustentado a lo largo de la historia. Uno es Sir Robert Anderson, quien vivió hace unos 100 años atrás y estuvo con Scotland Yard y escribió un libro clásico titulado El Príncipe Venidero. El otro es un libro más bien nuevo, escrito por el Dr. Harold Horner, del Seminario Teológico de Dallas, en el que él confirma con una precisión tremenda los números de Sir Robert Anderson, aunque él difiere con él en un año. Él quiere empujarlo únicamente un año, y le voy a mostrar eso conforme avanzamos. Y esto es fascinante, es un pensamiento fascinante. En los primeros 3 decretos no hubo autorización dada en absoluto para la construcción de la ciudad. Entonces no puede comenzar ahí. De hecho, lo que me parece más interesante en esto, y estaba leyendo a lo largo de Esdras para revisar todo esto, que cuando estaban construyendo el templo en Esdras capítulo 4, y esto es muy interesante, fueron detenidos por un tiempo en su construcción porque fueron acusados por sus enemigos judíos de intentar reconstruir la ciudad sin un permiso. Entonces sabemos que no tenían ese derecho hasta ese decreto de Artajerjes. Ese es el único decreto que encaja y se encuentra en Nehemías capítulo 1 y en el capítulo 2. Nehemías capítulo 1 y capítulo 2. Y únicamente quiero leer el capítulo 2, versículo 1, porque no tenemos mucho tiempo para este punto. Pero dice en el capítulo 2, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 de Artajerjes el rey. Y después continúa diciendo que él hizo el decreto, conforme usted lee a lo largo de este texto hasta el versículo 8. Pero quiero que observe que el mes fue Nisán y el año 20 de Artajerjes. ¿Cuándo comenzó a reinar Artajerjes? Hay muy poca duda acerca de eso. Los historiadores nos dicen que él llegó al trono en el 465 antes de Cristo. Eso está en la Enciclopedia Británica, por cierto. Entonces, ese es un hecho muy bien establecido. 465 antes de Cristo. Entonces, su año número 20 sería ¿qué? 445.
porque estamos acercándonos al nacimiento de Cristo. Entonces, 445. Y según los cálculos de Sir Robert Anderson, los años del reinado de un rey iban del primer mes de su reinado, y entonces, si es el mes de Nisán, comienza en el primero del mes de Nisán. Y eso de nuevo es substanciado, él piensa, porque no hay otra fecha mencionada. Entonces sería probable que fuera el primer día del mes de Nisán en el 445. Ahora, para nosotros eso se traduce al 14 de marzo 445 antes de Cristo. Y por cierto, si usted quiere leer el libro El Príncipe Venidero, usted puede ver este material, varios cientos de páginas de todos los cálculos. Entonces, el 14 de marzo, según Sir Robert Anderson, 445 antes de Cristo, comenzaron los 483 años. Estas son las primeras 69 semanas. ¿Cuándo terminó? De regreso a nuestro versículo. Obsérvelo, versículo 25. Hasta Mesías el príncipe. Es entonces consumado esas primeras 69 semanas en la llegada del Mesías, el príncipe. Será, dice él, 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora deténgase ahí por un momento. Entonces tenemos estos dos periodos divididos. Las primeras 7 semanas y después 62 semanas, dándonos un total de 69. Ahora observe esto. Las primeras 7 semanas son un periodo de 49 años. Entonces, separémoslas. 7 semanas, el versículo 25 indica, hasta que la calle es reconstruida y el muro inclusive en tiempos turbulentos. Ahora, si usted estudia el libro de Nehemías, usted descubre algo rápidamente. Tuvieron muchos problemas construyendo la ciudad, ¿no es cierto? Tiempos angustiosos. Pero el profeta ve un periodo de 49 años. Entonces, si usted va del 445, 49 años más tarde, usted está en el 396 antes de Cristo. Y ese es un tiempo muy crucial, porque ese no fue solo el tiempo en el que completaron la ciudad, sino que también fue el tiempo cuando el canon del Antiguo Testamento fue completado también. Es como si Dios estableció a su pueblo en su tierra, Dios estableció su ciudad, Dios estableció un templo y Dios estableció su palabra. Y a partir de ahí hasta la venida de Juan el Bautista, no hubo profeta. Dios había firmado a su pueblo, su ciudad y su palabra. Y por cierto, dice en el versículo 25, en esos 49 años se volverá a edificar la plaza y el muro. Y de hecho la palabra plaza es la palabra para plaza pública o lugar de comercio, y probablemente es mejor entendida como la parte interna de una ciudad. Y después el muro, de hecho, es la palabra para un dique, una fortaleza externa. Y lo que significa es que la ciudad fue terminada en su interior y en su exterior. Fue completada de manera total en esos años. Restauración completa en 49 años. Y amados, eso solo es posible que haya ocurrido a partir del decreto de Artajerjes, porque fue en ese tiempo que Nehemías comenzó a reconstruir. Entonces, el decreto de Artajerjes, creo yo, tiene que ser el decreto, y usted tiene el periodo de tiempo en el que la ciudad es finalizada. Lo único que tiene que hacer es leer Esdras 9:10, Nehemías 4, capítulo 6, capítulo 9, y usted puede ver esos tiempos angustiosos en los que completaron esto. Ahora hemos cubierto los 49 años y tenemos otro periodo en el versículo 25. Y después viene 62 semanas. 62 semanas. Y esto va del tiempo del 396 y de ahí en adelante. Ahora, tomemos el número entero de 483. Del 445 antes de Cristo, queremos avanzar 483 años. Usted tiene 69 por 7 años, lo cual equivale a 483 años, y después usted tiene 483 años por 360 días. Y ese es el número que quiero que entienda. El total de días es 173,880 días. Eso es 483 años por 360 días. Recuerde, le dije que estamos hablando de un año de 360 días. Entonces, para convertir eso en un año de calendario de 365 días, como el que tenemos que reducirlo a días y después dividirlo otra vez. Entonces, estamos tratando con 173,880 días desde el decreto de Artajerjes en el 445 a.C. a la venida de Mesías el Príncipe.
El Mesías vendrá en 173,880 días. Ahora, la frase hasta Mesías el príncipe, creo yo, es una frase muy interesante. Creo que es una frase que conlleva una terminología muy oficial. Mashiach Nagid, el Mesías, el ungido, el príncipe, el gobernante, es un término muy oficial. Por cierto, ese término mismo, príncipe, es usado en primer lugar de Saúl y usado otras veces de reyes. Entonces es un concepto real. No estamos viendo el nacimiento de Cristo. No es el bautismo de Cristo lo que estamos viendo. Es la presentación de Cristo como el Mashiach Nagid, como el príncipe, el Mesías. Y eso es lo que usted tiene que mantener en mente. Ahora, solo hay dos acontecimientos en su vida, en la vida de Cristo, en donde Él es apartado de manera oficial. Uno es el bautismo y dos es la entrada triunfal en Jerusalén. Ahora, algunos creen que es el bautismo, pero como dije, no puede ser, porque Él no estaba siendo presentado allá a los hombres, sino a Dios, y los hombres ni siquiera sabían lo que estaba pasando. No hay referencia absoluta a Israel, no hay afirmación acerca de que Él es el Mesías, únicamente este es mi Hijo amado. Y entonces, si no es el bautismo, tiene que ser la entrada triunfal, tiene que serlo. Realmente no hay otra alternativa. Y no es sorprendente que en Isaías 46:10 dice que Dios es el que anuncia lo por venir desde el principio, y Él predice cosas que todavía no han sido hechas. Dios le dijo a Daniel el día mismo en el que Jesús entraría en la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué es lo que ellos dijeron? Hosana al rey de David, el Mesías. No duró mucho tiempo. Y después, el versículo 26 dice, después de estas 7 y 62 semanas, el Mesías será